Bien, vamos a la entrevista de esta mañana para conversar sobre lo que está ocurriendo en materia política, en particular en la carrera presidencial. Roberto Isixson nos acompaña esta mañana, gerente general de CADEM. Gracias por estar con nosotros, Roberto. Encantado, Sebastián. Carola, muy buenos días. Hola, Roberto. Bienvenido. Bueno, el escenario presidencial está cada vez sumando nuevos capítulos y también incertidumbre. En la última medición que ustedes hicieron, Evelyn Matei, digamos, recupera el primer lugar y entiendo que en todos los escenarios de segunda vuelta gana, pero ¿eso implica que Evelyn Matei vuelve a crecer o que apenas se recupera, como dijo hace un rato acá Fuad Sahin, después de las bajas anteriores? No, a ver, yo creo que esta va a ser una elección presidencial que, al igual que la del 2021, va a estar llena de incertidumbre, que va a estar cambiando constantemente, que va a depender de si hay primarias o no hay primarias, qué nombres llegan a las primarias, cuál es el resultado de esa primaria. Por lo tanto, vamos a ir cómo esto va a ir cambiando semana a semana, mes a mes. Recordemos que el presidente Boric a esta altura marcaba solo 3 puntos y termina imponiéndose a Daniel Jadwe 3 semanas antes de la primaria. Y luego en primera vuelta siempre estuvo segundo y termina siendo presidente de la República. El primer presidente de la República que, de hecho, gana la elección sin haber ganado la primera vuelta. Eso no había ocurrido nunca antes. Entonces esta va a ser una elección de incertidumbre, va a depender mucho de los nombres que lleguen a la papeleta. Y en términos específicos lo que muestra esta encuesta es efectivamente una recuperación, un cambio de tendencia que venía mostrando Evelyn Matei en su intención de voto espontáneo. Había alcanzado un 26% en diciembre, después del triunfo de las derechas y específicamente de Chile Vamos, la elección municipal. Emblemático había sido el triunfo en la comuna de Santiago, que ha sido predictora de quién va a ser el próximo presidente de Chile desde el 2008 a la fecha. Y eso hizo que su intención de voto subiera de un promedio del 2024 de un 20% a un 26%, y que ese 26% se moderara durante el inicio del 25, la irrupción de Kast, las esquilas de la aprobación de la reforma de pensiones, que las personas se desconectan en verano, ¿cierto? Sobre todo en febrero, de la dinámica de la política, Roberto, influyeron en esta caída. ¿Sí? Sí, ahora tú mencionabas el paralelo con el proceso electoral presidencial anterior, pero ¿son comparables realmente los escenarios políticos y sociales que se están viviendo? Porque en ese momento veníamos saliendo del estallido social, de la pandemia, había algo más revuelto quizás. A ver, evidentemente cada proceso electoral es un proceso nuevo y diferente y las dinámicas que se dan dependen mucho de la oferta. Además, de la oferta me refiero a la cantidad de candidatos que lleguen a primera vuelta, si se da un contexto de primarias competitivas o no hay contexto de primaria. Esta elección va a ser con voto obligatorio, las anteriores habían sido con voto voluntario, por lo tanto, evidentemente que cada proceso electoral es en sí mismo un proceso completamente nuevo. Ahora, creo que es importante que podamos sacar lecciones y aprendizaje de los procesos anteriores. Hay cosas que tienden a aparecerse, temas que se repiten y evidentemente un nuevo proceso es una nueva carta o página en blanco que se va escribiendo y que la historia también pasada nos ayuda a comprender. Por ejemplo, yo creo que vamos a seguir con esta tendencia de tener muchos candidatos en la papeleta de la primera vuelta. Vamos a seguir probablemente con este proceso que hemos visto desde el 90 a la fecha, que el candidato que pasa a primera vuelta no supere los 30 puntos, que el segundo pueda ganar la elección presidencial, cosa que no había ocurrido hasta ganar Boric. O sea, cosas que podemos ir viendo y que van a seguir ocurriendo. Roberto. De hecho, por ejemplo, un factor súper interesante es que desde Marco Enrique el 2009 hay un outsider que representa, o una suma de outsiders que han representado un 20% del electorado en primera vuelta, y yo creo que eso también lo vamos a ver en esta elección. Estábamos comentando más temprano con Rodrigo Arellano del panel de la Universidad del Desarrollo los incentivos que puede haber para que se justifiquen las 95 personas que están inscritas en el CERVEL, porque esta va a ser una elección con voto obligatorio. O sea, el volumen de votación para quienes eventualmente logren juntar las firmas y por ende la devolución económica va a ser mucho más sustantiva. ¿Se debieran aumentar los requisitos a tu juicio más allá de que se baje el monto por devolución, monto de voto de devolución? Yo creo que el sistema político y el sistema electoral que tenemos hoy día lo que hace es incentivar, por una parte, la dispersión de opciones, la polarización del sistema,
Y lo hemos ido viendo año a año, ¿cierto? O sea, imaginemos Eduardo Frei en el 90 y algo, ganó en primera vuelta con el 60% de los votos. Sebastián Piñera en la última elección sacó casi el 35-37% de los votos. José Antonio Kast gana la primera vuelta con un 28% de los votos. Y eso tiene que ver con los cambios que le hicimos al sistema político y al sistema electoral. Si nosotros queremos candidatos que representen mayorías de manera más significativa, que no hayan candidatos que sumen 4, 5, hasta 20 puntos, bueno, hay que cambiar las reglas de juego. Y eso alinea, ¿cierto?, tanto la elección presidencial como también la elección parlamentaria. Si queremos 21 partidos en el Congreso, tenemos que seguir con estas reglas. Si queremos que haya menos partidos en el Congreso, es importante cambiar las reglas del sistema político y que conversen con el sistema electoral. Aquí el problema que nosotros tenemos como más estructural es que tenemos un sistema electoral que promueve la proporcionalidad y que haya muchas fuerzas políticas que representan pequeñas identidades. Sí. No tenemos un sistema electoral que está preparado, desde mi punto de vista, para favorecer un gobierno y un sistema presidencial, ¿cierto?, que pueda aprobar proyectos en el Congreso y que pueda llevar adelante su programa de gobierno, negociando, por supuesto, pero con más facilidad de la que han tenido hasta ahora. Roberto, y a propósito de ese surgimiento de nombres y de candidaturas independientes, me llamaba la atención cómo Harold Mike Nichols también aparecía en el escenario, sin hacer mucha campaña, sin todavía oficializar esa candidatura, pero ya marca 3 puntos. ¿Hay una búsqueda, ven ustedes que hay una búsqueda de nuevos nombres, de candidatos distintos que salen de la tradición, digamos, de los partidos políticos? ¿Ustedes lo detectan en la encuesta? En el 2009 Marco Enríquez sacó un 20% representando lo nuevo y lo diferente a la política tradicional. Mismo 20% que obtiene la elección posterior Beatriz Sánchez, luego Marco Enríquez con Parisi vuelven a sumar el 20% y luego Marco Enríquez con Parisi vuelven a sumar el 20% de los votos. O sea, hay un 20% que siempre va a buscar algo distinto y diferente a la oferta tradicional de la política de centro-izquierda, centro-derecha o hoy día de izquierda o de derecha. Y eso se ha mantenido estable desde el 2009 a la fecha y por lo tanto lo que nosotros vemos es que en esta elección también en primera vuelta va a tener una expresión cercana a un 20%, que se está expresando en parte en Kaiser. Yo creo que Kaiser sería un error leerlo solo como un candidato de derecha, es cierto que lo es, que un 70-80% de su intención de voto viene en primer lugar desde José Antonio Kast, pero también viene desde ese mundo, claro, que se puede representar en Harold Mike Nichols o en otras candidaturas. Entonces, yo creo que deberíamos esperar en una primera vuelta, salvo que esto vaya cambiando evidentemente, o digámoslo de otra manera, si la elección fuera el próximo domingo, deberíamos esperar que estos candidatos obtuvieran más o menos una suma de un 20%. Ajá. Si la elección que no es suficiente para pasar a segunda vuelta, claro, pero suficiente para generar tensiones, desorden en una primaria, en la definición de primaria y en la primera vuelta. Y si la elección fuera el próximo domingo, Evelyn Matei ganaría con 27% o pasaría a segunda vuelta y Carolina Toá también, esa sería la... ¿Con qué diferencia? ¿Cuánto sacaría Carolina Toá? Efectivamente, si la elección fuera el próximo domingo y los candidatos fueran los que están medidos ahí, Evelyn Matei pasaría a segunda vuelta con un 27%, Carolina Toá con un 22%. Ya. Ahora, yo creo que tenemos que considerar dos cosas. Obviamente que esto va a depender de quiénes se inscriben en las primarias, quién resulte ganador de esa primaria, pero lo que estamos viendo hasta ahora es que el oficialismo va a lograr tener una gran primaria de unidad y que el ganador de esa primaria va a poder proyectar en la primera vuelta, uno podría decir, un 30% que es la aprobación estable del gobierno durante los últimos 3 años, o incluso ese 32% que votó a prueba en el plebiscito de salida. Y por lo tanto, sea Carolina Toá u otro el que resulte ganador de esa primaria, es probable que veamos una tendencia al alza en la medida en que estemos más cerca de la primera vuelta, pudiendo ubicarse entre, yo diría, los 25 y los 30 puntos. Roberto, ¿y qué pasa con la figura de Janet Jara? ¿Cómo ves su potencial? Porque aparecen las menciones espontáneas por primera vez en la encuesta, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que aquí hay un punto súper importante, que es que es evidente, y Carolina Toá lo acaba de demostrar, es evidente la diferencia entre ser candidato y no serlo, ¿cierto? Declararse como candidato y que la oferta aparezca frente a la opinión pública.
que todavía que estar como en una pre-etapa donde tu nombre se menciona, pero no eres formalmente. Carolina Toá marcaba 3 puntos antes de ser candidata, sube inmediatamente 7 puntos a un 10%, ahora se moderó un poco a 8 puntos, y por lo tanto es la gran candidata o la favorita por ahora, ¿cierto? Lo que habría que esperar es este 1% de Jara espontáneo y 9 puntos que sacaría en alternativas dadas, cómo reacciona o cómo cambiaría frente al hecho de que es inscrita o nominada formalmente por el Partido Comunista como candidata. Creo que todavía es aventurado ver ese efecto. Ahora, en términos concretos hoy día, es evidente que lo que muestra la encuesta es que no tiene la fuerza electoral que tiene Carolina Toá. Carolina Toá saca 22 puntos en primera vuelta, en un escenario con Matei, Kaiser y Kast. En cambio, Jara saca 9 puntos en ese escenario y de hecho uno podría decir incluso si la elección fuera el próximo domingo, cosa que no lo es, pero si lo fuera, que Jara sea candidata podría permitirle a las derechas tener dos de los suyos en segunda vuelta, cosa que no ocurre con Carolina Toá en ese escenario. Roberto, Pero de nuevo, la elección no es el próximo domingo y hay una gran diferencia entre ser formalmente candidato que no serlo. Y tener un partido que te apoye, digamos, detrás, que te haya nominado ya. te nomine. Exacto. Y en ese sentido, Y un gobierno. Analizando el escenario del Partido Comunista entre Janet Jara y Daniel Jadwe, ¿están en una situación más o menos similar también? No, me parece que son situaciones distintas. Si la decisión del Partido Comunista pasara simplemente por una decisión en quién es más competitivo a nivel de opinión pública, a mí me parece que el Partido Comunista no debería durar un segundo en apoyar a la ministra Jara. Por varias razones. La aprobación de la ministra Jara esta semana acaba de subir a un 56%. Es cierto que tiene menos conocimiento que Daniel Jadwe y que su conocimiento todavía es moderado, por así decirlo. Pero también la ministra Jara tiene para mostrar, ¿cierto?, las que han sido las principales fortalezas o logros de este gobierno, la aprobación de la reforma de pensiones, ley Cari, sueldo mínimo, se me queda otra por ahí. En cambio, la aprobación de Daniel Jadwe está siempre entre las 3 más bajas, con conocimiento muy alto y por lo tanto muy difícil articular, ¿cierto?, un cambio muy significativo en su imagen positiva. Y además vemos que la intención de voto espontáneo tampoco es que obtenga números muy increíbles para esta altura del partido, no supera el 2% hace muchísimo tiempo. Entonces, si fuera solamente en la relación con la opinión pública, Jara parece ser evidentemente la mejor opción, pero sabemos que las decisiones del Partido Comunista no solo piensan en esa dimensión. ¿Cuánto pesará eso en la interna del PC? Estaba pensando justamente. Tal cual. Roberto, ¿se está configurando la posibilidad de una primaria en Chile Vamos que incluya a Rodolfo Carter y Jimena Rincón, dado la negativa persistente de Kaiser y Kast de participar? ¿Qué vuelo le ves a eso? ¿A quién le sirve? ¿Sirve de algo considerando que Carter y Rincón, no sé específicamente Carter, pero en general marcan poco? Sí. Mira, Carol, a mí me han preguntado harto esto y yo de verdad no sé cómo responder esta pregunta porque creo que es una decisión tremendamente compleja. Las dos alternativas tienen costos y tiene beneficios. Imaginemos por un segundo que decimos es una buena idea que Chile Vamos tenga una primaria con demócratas, incluso considerando amarillos, y invitar a Rodolfo Carter. Y si esa primaria, ¿cuál es el beneficio? Que vas a tener actividad, campaña, vas a poder salir a terreno, destinar recursos y esfuerzos a ello. Pero ¿qué pasa si esa primaria no resulta tan atractiva para el electorado como si resulta la del oficialismo? Y Carolina Toá obtuviera muchísimos más votos, o Janet Jara obtuviera muchísimos más votos que Evelyn Matei. Terminaremos diciendo, bueno, parece que fue una mala idea haber hecho esta primaria. Las primarias tienen que hacerse cuando son realmente competitivas. Evidentemente que hay un costo de no hacerlas, porque dejas espacios vacíos. Pero si no hay una primaria competitiva, si tienes temor a que, por ejemplo, el electorado de José Antonio Kast o de Kaiser vayan a votar contra Evelyn Matei o por otro candidato, eso también tiene un efecto. Recordemos que al final las primarias no son elecciones nacionales, no son con voto obligatorio. En una primaria votan entre 800.000 y 2 millones de personas, se mueven los militantes. Es una primaria mucho más política que no expresa necesariamente, ¿cierto?, lo que está pasando en el resto de Chile y puede generar distorsiones. Entonces tiene beneficios, evidentemente, pero también tiene costos y por lo tanto creo que es una decisión bastante compleja que
para decidir o tomar, digamos. Ahora no queda mucho tiempo. No sé qué es lo tampoco. mejor para porque Chile Vamos. falta un mes para la inscripción de las primarias a fines de abril. Claro, o sea, es evidente que para Chile Vamos y para las derechas en su conjunto, para ofrecer un proyecto que le dé gobernabilidad a Chile en el largo plazo, necesitas una gran primaria amplia, pero donde tienen que estar al menos José Antonio Kast y Evelyn Matei y evidentemente haber invitado a Johannes Kaiser. Kaiser quizás es un poco distinto, yo lo dije en la pasada, creo que es un error considerar a Johannes Kaiser solo un candidato de derecha, representa otras cosas también. Pero una primaria sin Kast y sin Matei que asegure un triunfo en diciembre y que dé gobernabilidad, me parece que genera poco, digamos, o aporta poco. Sí. Roberto, preguntaron también en esta edición de la encuesta por el caso de la filtración de las conversaciones entre Carlos Cariola e Iracy Hasler. ¿Cuáles son las posturas de los encuestados? Mira, esta encuesta ya la habíamos hecho, de hecho, para el caso Hermosilla, y lo que es más interesante es que la gente ha mantenido su postura frente a las filtraciones. Considera que las filtraciones entre amigos deberían mantenerse en la esfera privada y que los medios de comunicación no debieran utilizarlas. Considera que cuando surgen se lee como una intencionalidad política y que son negativas porque no aportan a la investigación. Yo creo que es un llamado y una luz de alerta a poder distinguir qué es lo que es realmente interesante para el caso que se está investigando con respecto a otros temas que pueden ser interesantes, divertidos, que se pueden transformar en un meme, que pueden atraer muchos clics probablemente, claro, pero que afectan finalmente conversaciones privadas. Y creo que la opinión pública en su mayoría está alineado a esa postura. Un 54% le pareció mal que haya ocurrido esta filtración y un 66% cree que detrás de la filtración hay una intencionalidad política, pero a la vez un 52%, bueno, ahí está dividido, pero es mayoritario, está de acuerdo con que los medios publiquen conversaciones privadas entre personas que ocupan cargos públicos. Pareciera que es mayor el reproche a la Fiscalía que a los medios de comunicación. Claro. O sea, la gente está de acuerdo con que los medios de comunicación publiquen conversaciones cuando tiene relación con el caso, pero también vas a ver que el 80% están de desacuerdo con que se publiquen conversaciones que son privadas entre amigas que no tienen que ver con la investigación y que afectan la honra de las personas. Ha ocurrido exactamente lo mismo con las filtraciones anteriores. O sea, la gente cree que es un error estar filtrando conversaciones que afectan honra de terceros y que se dan en un marco de conversaciones privadas y que el foco de la Fiscalía, sobre todo, y también de los medios de comunicación, es que estén centrados en el caso que está investigando y no en adornos, ¿cierto? Que, de nuevo, pueden ser interesantes para hacer chistes por Twitter y atraer clics, pero que no aportan mucho más. Tal cual. Oye, solamente para cerrar y a propósito de las filtraciones, hay que decir que la Fiscalía y la PDI allanaron esta mañana las oficinas del juez Ulloa en la Corte de Apelaciones de Santiago. CIPER había publicado los chats que tuvo el juez Antonio Ulloa con Luis Hermosilla a propósito de las filtraciones, precisamente para favorecer cierto tipo de decisiones judiciales. Así que se produce esta mañana el allanamiento de la oficina del magistrado. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Muchas gracias, que esté muy bien. Chau, chau.